Hoy vamos a ver a Chile en el turbulento y terrible siglo XX. Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantor, martillo de los mineros, arado del labrador. Recabar, Luis Emilio, recabar, simplemente doy las gracias por tu luz, con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol, tu fruto madura y canta hacia la liberación. Recabarren, Luis Emilio, recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz, con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Recabarren. Víctor Jara, estamos escuchando una canción que se llama Luis Emilio Recabarren. A lo largo de la serie hemos estado acompañando nuestro relato de la canción popular chilena y algunas veces de la canción de protesta chilena. En el capítulo del siglo XX y de aquí en adelante, la canción chilena nos va a contar la historia. Muchas veces en Historia del Mundo hemos dicho que las historias están más cantadas que contadas. Igual que Cuba ha cantado cada una de las diferentes etapas de la historia, los chilenos han cantado también, sobre todo toda su etapa contemporánea, y la han cantado desde los albores del siglo XX. Así que buena parte del relato que hoy nos corresponde, que es un relato lleno de dramatismos, va a estar narrado por los propios chilenos, por la manera como ellos recuerdan en la memoria musical y en la trova cómo fueron las vivencias de su historia en el turbulento siglo XX, que sí va a ser muy duro para los chilenos. O sea, el siglo XIX lo lograron pasar con una unidad institucional y una cierta serenidad relativa al interior de Chile, y tuvieron guerras como estábamos viéndolo en el Pacífico con Perú y con Bolivia. Pero al interior de Chile realmente lograron un nivel de tranquilidad suficiente como para poder atravesar el siglo XIX, que en el resto de América Latina sí va a ser lleno de guerras civiles, que habíamos visto como en Argentina y en Colombia y en muchas partes de nuestro continente el nacimiento hacia la vida republicana va a producir muchas guerras civiles, y habíamos visto que ese no había sido el caso de Chile. Ellos tuvieron guerra, fue con los vecinos por la definición de sus límites nacionales, pero no guerras internas durante el siglo XIX. El siglo XX va a ser completamente turbulento en Chile. Va a tener cualquier cantidad de carruseles históricos de para arriba y de para abajo, pero además sí va a generar profundas divisiones entre ellos, divisiones que de una u otra manera todavía tienen, porque su historia en el siglo XX se va a poner dramática, intensa y complicada, va a ser bastante complicada, y ellos van a cantar todo lo que les va a pasar. Entonces nosotros habíamos quedado en la Guerra del Pacífico. Una vez que se termine la Guerra del Pacífico, empieza lo que es la guerra contra los mapuches. La guerra contra los mapuches es gradual. Va a ser, los van retirando poco a poco de sus tierras, poco a poco, y los van llevando a las tierras más escarpadas y a las tierras más agrestes y a las tierras más difíciles.
Y igual que han hecho con todos los pueblos indígenas en la América, igual que pasó con las primeras naciones en el Canadá, igual que pasó con las naciones de los americanos nativos en Estados Unidos, en todo el continente el proceso es muy similar, a pesar de toda la diversidad de pueblos, porque el proyecto de las repúblicas en América Latina no tiene una política frente al mundo indígena distinta de la que tuvieron los españoles durante la colonia. O sea, el esquema sigue siendo el mismo. Se considera un esquema de civilización barbarie. Hay una manera de no reconocer la importancia histórica, la primigenidad y la raíz de los pueblos indígenas en la narrativa de nuestro continente. Eso sigue de la misma manera cuando se hicieron las repúblicas, y por eso ha sido un largo camino en la historia la resistencia de los pueblos indígenas que otrora fueron los dueños de todo el hemisferio. Ese también es el caso con los mapuches. Entonces los españoles no los pudieron conquistar, pero Chile va a empezar a crear todo lo que es la integración como país. Sí, ya una vez como lo hemos visto con Antofagasta, con toda toda la franja que le quedó de país después de la guerra con el Pacífico, ahora va para abajo hasta llegar a la Patagonia, y a la Tierra del Fuego, hasta que llegue a hacer un trato con Argentina, en el que Argentina le da un pedacito. Ellos tenían un pedacito sur de la Patagonia, eso se lo dan a la Argentina, y Argentina a cambio les da el Estrecho de Magallanes. Con ese tratado ya de límites con Argentina, llegan hasta la Tierra del Fuego. Ahí sí llegan hasta el Cabo de Hornos y hasta la Tierra del Fuego, y también a finales del siglo XIX es cuando reclaman la isla de Pascua. Y ahí es cuando quedan ya, en los límites quedan en Oceanía, ya quedan en el límite con el Perú, en una gran influencia sobre el Pacífico, y más adelante van a reclamar un pedazo de la Antártida. Y así quedan en la Antártida, en Oceanía, en el Pacífico, en los Andes, sí, o sea, quedan metidos en todas partes la franja larga que es Chile. Entonces dentro de esto va el tema con los mapuches, y a los mapuches gradualmente los van reduciendo casi como especies de reservaciones. Los mapuches todavía están, y todavía resisten, y todavía existen, y todavía son un factor de permanente reivindicación histórica. Pero la formación del país chileno les va a dar a ellos unas condiciones desfavorables que ni siquiera tuvieron durante la conquista, porque durante la conquista no los corrieron 1 milímetro del sur del Biobío. Ahora sí, y todavía están, como les digo, todavía es un factor importante que sigue reivindicando sus derechos históricos a lo largo de todos los diferentes gobiernos y ires y venires de la política chilena. Los mapuches están ahí, en el proyecto chileno, pero en el proyecto mapuche, y de una u otra manera siguen interactuando en la historia del mundo republicano y el mundo de nación de Chile después de la Guerra del Pacífico. Entonces, eso por ese lado. Pero también pasa que van a llegar muchísimos emigrantes de Europa, muchísimos. Van a llegar migraciones de Europa en diferentes oleadas. Van a llegar migraciones en la desintegración de los imperios, en la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, van a llegar después de la Guerra Civil Española, porque durante la Guerra Civil Española Pablo Neruda fue embajador de Chile en París y gestionó muchísimo la llegada de los republicanos a Chile. Muchas de las tierras de los mapuches se les van a dar a los emigrantes, y unos y otros van a vivir condiciones durísimas de la explotación del salitre, y más adelante de la explotación del cobre, que va a ser lo que va a caracterizar la economía chilena ya en el albor del siglo XX. Entonces aquí va a haber va a haber por un lado los mapuches que no solamente los van a llevar en tratados, sino que los van a poner a trabajar en las minas en condiciones bien difíciles, ¿sí? Y también los emigrantes les van a dar tierra que antes era de los mapuches. Pero también los emigrantes van a trabajar en las minas en condiciones muy difíciles, porque el tema de las minas es bien complicado, y la explotación del salitre se hizo de una manera rapaz con unos y con otros. Entonces, los emigrantes vienen huyendo de toda esa cantidad de conflictos que hay en Europa.
vienen detrás con todo el movimiento obrero, vienen con las luchas de reivindicación que se están dando al mismo tiempo en Europa, vienen en principio con la influencia de la revolución bolchevique y por lo tanto vienen con toda la diversidad de movimientos históricos que se estaban dando en Europa y se van a aplicar a las condiciones chilenas. Vienen huyendo de muchísimas cosas, de sus muertos, de la guerra, como nos cuenta Piero en esta canción sobre el emigrante de Europa. Estos emigrantes llegan a la Araucaria, es también la tierra donde están los mapuches. Llegan a trabajar en el salitre y llegan a trabajar también en el cobre. La economía chilena se va a volver una economía de extracción, o sea, fundamentalmente van a extraer, en principio el salitre, pues que ese salitre tiene los nitritos, y los nitritos son muy importantes, tanto en la fertilización de la agricultura como en la elaboración de la pólvora, motivo por el cual se va a requerir muchísimo de esto durante la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando la economía chilena estaba totalmente enlazada a la economía europea, tanto que con los ingleses se pagaban era en peniques y en libras esterlinas, o sea, era de ese tamaño. Cuando llega la crisis del 29, la economía chilena se derrumba hasta el punto tal que la Sociedad de las Naciones después diría que uno de los países más afectados por la crisis del 29 fue precisamente Chile. Fue durísimo, durísimo. Entonces, aquí vamos a tener un ciclo en el cual, cuando hay problemas económicos, hay cantidades de movimientos obreros, cantidades de movimientos reivindicando salario, reivindicando tierra, reivindicando derechos, descansos dominicales. O sea, todo el movimiento sindicalista que se ha forjado en Europa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que va a tener con la revolución bolchevique un aliento histórico importante, se va a traducir de la misma manera en Chile y en Argentina y en el Uruguay, porque es donde van a llegar las grandes migraciones, grandes. Recordemos que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos llegaron al continente en el norte y en el sur. Europeos que venían huyendo del hambre, como hoy los sirios, como hoy los africanos en las pateras, con necesidades económicas como las que tienen los africanos y los sirios en la actualidad y los libios, pero sin las consideraciones y los tratados que sí recibieron a estos inmigrantes cuando llegaron a comienzos del siglo, mientras que los de ahora sufren las condiciones más duras y más terribles porque en la Europa que fue recibida por el mundo entero no lo recibe. Entonces, resulta que con ellos, con los europeos, vienen los movimientos sindicales, porque la explotación del salitre y luego la explotación del cobre es hecha de una manera brutal, hecha de una manera con muchísima inequidad. Entonces, cada vez que hay un movimiento obrero ligado también a las crisis económicas, vamos a ver a lo largo de estos programas cómo la situación política y económica de Chile se vuelve sumamente volátil, voluble, sobre todo la situación política. Esa estabilidad que lograron en el siglo XIX no la van a poder mantener en el siglo XX. Entonces, se juntan una serie de factores. Por un lado, están los movimientos obreros con todas las diferentes tendencias. Los anarquistas, los socialistas, los comunistas, los sindicalistas. Por sí solos están los mapuches, que están buscando siempre unas reivindicaciones de todo el mundo que están perdiendo en las condiciones de la minería. Están las multinacionales que van a tener una explotación sumamente complicada de la minería porque no tiene derechos para los mineros que los están explotando. Entonces, esto es un caldo de cultivo de una gran cantidad de convulsiones sociales. Cada vez que se presenta una convulsión social, cada vez que hay un movimiento obrero grande, invariablemente la respuesta del Estado son matanzas. Y hubo matanzas muy grandes, matanzas como la de Santa María de Iquique en 1907. Estas matanzas a los obreros, estas matanzas para responder a los movimientos obreros que buscaban derechos de acuerdo con toda la conformación de esta etapa de la historia,
hacía que el movimiento obrero cada vez tuviera más y más víctimas, y estas matanzas van a ser registradas casi que rigurosa y sistemáticamente por la canción de protesta chilena. Entonces vamos a escuchar una parte de la cantata de Santa María de Iquique de Quilapayún, refiriéndose a la matanza de Iquique de 1907, donde murieron entre 2.200 y 3.000 personas, fueron asesinadas en una movilización por pedir derechos. Así lo cantan. Esto es la cantata completa es un álbum entero. Vamos a escuchar una canción de la cantata que se llama Vamos Mujer, que es el punto en donde ellos van a ir a Iquique a pedir las reivindicaciones y esperan ser escuchados. Después esto va a terminar en una matanza terrible, que es lo que van narrando a lo largo del relato, porque aquí la canción chilena se vuelve la cronista de la historia que estamos contando. No hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque mi que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantará, su canto se va a dormir. Que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, te gustarán. Esto, como les digo, es parte de una obra completa. Eso es, digamos, lo que en su época se llamaba un acetato, un LP, por lado y lado, que es la cantata Santa María de Iquique. Esto se refiere a una gran cantidad de matanzas del movimiento obrero que se dieron durante esta parte, pero estamos hablando de los golpes de Estado, estamos hablando de un momento sumamente complicado en el mundo de la formación del Estado chileno. Entonces, cada uno de estas tragedias tiene una canción. Entonces, esta es a la de Santa María de Iquique. También llevarían al cine una que se llama Actas de Marusia, de Miguel Litín, que cuenta un poco esta historia. También va a haber una del Seguro Obrero en 1938. Va a haber otra en 1969 en Puerto Montt. Esa se le atribuye a Eduardo Pérez Sanduich, y también de una u otra manera salpicaba al gobierno en ese momento de Frei. Digamos, estas grandes matanzas obreras van a generar un clima de inestabilidad histórica y política muy grande, aparte del hecho de que hay una alternancia entre gobiernos que quieren hacer reformas, porque hay una inequidad muy grande en la formación de este Chile y de América Latina, de toda, y cuando se intentan hacer las reformas suceden golpes de Estado, y los golpes de Estado son recurrentes, desde ruidos de sabres como el 1924 hasta diferentes golpes de Estado que van a ir ocurriendo en muchos momentos, 1924, 1932, 1969 y finalmente 1973, cuando será el golpe a Salvador Allende. Entonces, aquí se conjugan muchos factores que hacen que este siglo sea tan turbulento. A una de estas matanzas en Puerto Montt, Víctor Jara canta una canción que se llama Preguntas por Puerto Montt, que por sí sola nos explica de qué se trata el relato. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber.
murió sin saber por qué. Le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Esta es una canción muy fuerte que hace acusaciones precisas a las personas que se consideran históricamente responsables de esta matanza. Usted debe responder, señor Pérez Sukovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Así, de esta manera, ellos registran todas las historias de las masacres del movimiento obrero que se dieron durante la primera mitad del siglo XX, y por eso la canción popular chilena va a ser tan supremamente importante, porque más adelante va a ser el testimonio de todo lo que ha pasado allá. O sea, digamos, es la forma como ellos narran en la memoria colectiva, y en esta canción pues estábamos hablando de Víctor Jara, hemos pasado canciones de Violeta Parra, de Ángel Parra, Isabel Parra y muchos otros a lo largo de este relato. Ahora vamos a escuchar, para la pausa comercial, a Violeta Parra con la mazúrquica modernica. Me han preguntado, digo, varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formulárica, pa' mi sorrentico yo comentárica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebúllicas. No hay regimientico que los detenga si tienen hambre los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimunádicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar el licán hicieron fáltica las refalósticas revoluciónicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del desconténtico. Así van cantando ellos y contando su historia. Lo que les digo, la historia política es sumamente turbulenta porque está mediada por una cantidad de intentos de reforma. O sea, es necesaria una reforma agraria porque la inequidad con que se fue desarrollando el país es muy grande, porque las condiciones son muy complicadas y a la vez se genera mucha riqueza y a la vez hay una inestabilidad económica y política en diferentes periodos. Entonces, en todas estas ires y venires de los personajes de Jorge Alessandri y Vicente Alessandri, que son las dinastías de presidentes que van a estar allá, de cada uno de ellos, de los diferentes golpes de Estado, un golpe de Estado que en un proyecto socialista que duró 12 días y después de un golpe de Estado y después un contragolpe, y ahí digamos como una turbulencia institucional que no tuvieron en el siglo XIX y sí van a tener en el siglo XX. De todas estas épocas vamos a llegar a la época más reciente, y la época más reciente corresponde a un personaje que tiene una connotación muy poderosa en el imaginario histórico de América Latina, que para unos es un personaje visionario,
que fue capaz de transformar con su ejemplo la historia, y para otros fue una persona que protagonizó una época de caos. Hay diferentes lecturas, pero en todo caso es una persona definitiva, no solamente en la historia de Chile, sino en la historia de América Latina, Salvador Allende. Salvador Allende va a estar en los escenarios políticos desde mucho antes y va a aparecer en nuestro relato ya cuando va a ganar las elecciones de 1970, pero él se había presentado antes a otros contiendas electorales, había estado en contiendas con Eduardo Frei, había tenido, digamos, durante la época en que se dan todas estas sucesiones de gobiernos, que estaba González Videla, que estaba Lisandri, que estaba Frei. Después de varios intentos se presenta Salvador Allende y finalmente va a ganar las elecciones en 1970. Salvador Allende tiene una característica muy particular, y es que él tiene un proyecto del socialismo, pero no por la vía de la lucha armada, sino por la vía de la democracia. Hoy por hoy, después de haber vivido el periodo de la era Lula, después de haber vivido el periodo de la era de Pepe Mujica, después, digamos, de los presidentes socialistas que ha habido y hay en el continente latinoamericano, esto no parecería tan extraño, ni tan único, ni tan raro, ni particular. Pero es que resulta que son los tiempos de la Guerra Fría. Y en los tiempos de la Guerra Fría hay una línea que se llama la doctrina de la seguridad nacional. Los Estados Unidos van a hacer la interpretación de la Guerra Fría como una lucha no de los estados entre sí por sus fronteras, cosa que sucedió en el siglo XIX y rarísimamente va a ocurrir en el siglo XX, sino de los estados contra los movimientos subversivos que puedan enfrentar dinámicas de inestabilidad interna. Esto se produce después de la Revolución Cubana. Recordemos que la Guerra Fría empieza en Europa con el muro de Berlín y con la división de Alemania, que la Guerra Fría se traslada al Asia con el triunfo de la Revolución China y que va a llegar a América Latina por la vía del triunfo de la Revolución Cubana. Después del triunfo de la Revolución Cubana, que fue una apuesta a tomarse por las armas el poder para lograr reformas económicas, políticas y sociales, esto se vuelve, digamos, un modelo de una profunda resonancia en el continente. Entonces, en tiempos de la Guerra Fría, la manera como se contrarresta la influencia de la Revolución Cubana va a ser a través, por un lado, de un bloqueo económico a la isla que hace que sea imposible comerciar con ella y que acaba de caer, mire cuánto tiempo después, terminado el siglo XX y todo, ¿sí? Y por el otro lado, la idea es que va a haber una reorganización del sentido de los ejércitos. Y esa reorganización se va a dar en la Escuela de las Américas, en Panamá. Y esa reorganización va a incluir la tortura y va a incluir la persecución a la disidencia dentro del continente. O sea, hubo muchos golpes de Estado en la historia chilena antes. Hubo muchos periodos de inestabilidad en la historia chilena antes. Pero nada de esto alteraba profunda y desgarradoramente la historia como ahora, porque estaban hechos en otro periodo, en donde duraban un tiempo, pero luego otra vez había elecciones y otra vez había otro tipo de candidatos. Digamos, es una serie de ciclos, pero ninguno de estos ciclos define ni altera la historia de Chile como va a alterarla porque estábamos en el relato en tiempos de la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los experimentos de hacer del ejército un protagonista de la política de primera línea y que suprima el papel de los partidos se va a volver una consigna. Así sucede en 1964 en el Brasil. La dictadura paraguaya, como lo habíamos visto en su momento, venía desde 1955, pero se monta en la doctrina de la seguridad nacional, aunque existiera desde antes. Después le va a tocar el turno a Chile, en el 73, luego le va a tocar el turno a Uruguay, en 1972. Posteriormente a la Argentina, en 1976, de manera que del río Paraná hasta el Cabo de Hornos, todo va a ser lenta y gradualmente una dictadura en un proceso de pocos años, en lo que se conocerá como las dictaduras del Cono Sur.
Entonces, este proceso, en el caso chileno, siempre estamos hablando de qué pasa en el gran escenario, qué pasa en el caso chileno. Lo hicimos en la conquista, lo hicimos en las independencias y ahora lo vamos a hacer en la doctrina de seguridad nacional. Entonces, Allende es un civilista. Él es marxista, pero es civilista. Él respeta la Constitución, él cree que se puede llegar al socialismo por la vía electoral y no por la vía de las armas. Y lo prueba ganando las elecciones. Entonces, cuando gana las elecciones, empieza a hacer las reformas. Y empieza a cumplir con lo que él dijo que iba a hacer. Pero los reformadores tienen en la historia un drama muy particular. Resultan demasiado osados para los intereses que están afectando con sus reformas y resultan demasiado tibios para aquellos que esperan cambios radicales y profundos y quedan en la mitad, no logran complacer a nadie, pero sin ellos no avanza la historia. Los reformadores tienen ese karma. Algo así le pasó a Madero durante la Revolución Mexicana, a Mikhail Gorbachev en la caída de la Unión Soviética. O sea, todo aquel que se mete de reformador no le logra dar la medida a ninguno de los dos. A unos amenaza mucho y a otros convence poco, pero son los reformadores los que permiten que la historia se transforme. Este es el caso de Salvador Allende. Desde el punto de vista socialista y desde el punto de vista de todas las izquierdas que estaban en coalición en estas elecciones, hay quienes dicen que su mandato no fue todo lo radical que ellos querían que fuera, que él debería haber armado al pueblo para que el pueblo lo protegiera en el caso de que tuviera un golpe de Estado, que hubiera podido ir más allá. Él sí nacionalizó el cobre, hizo una serie de reformas, pero no nada que violara la Constitución chilena. Entonces, hay quienes dicen que ese tipo de miramientos con la Constitución lo debilitó terriblemente a nivel político desde las críticas que le hacen de izquierda. Desde las críticas que le hacen de derecha, entonces se consideraba que era un marxista que iba a volver a Chile un experimento comunista en la polaridad terrible, en la bipolaridad de la Guerra Fría. Todo discurso era extremo, para un lado y para el otro. Entonces, desde el punto de vista de la derecha, esto era peligrosísimo, era un experimento que podía llevar a Chile al desastre económico, al caos, a la inestabilidad. Y desde el punto de vista de los otros, podrían haber sido mucho más profundas sus reformas. Desde el punto de vista de Salvador Allende, él era un civilista y él quería probar que era posible crear un modelo diferente de transformación en América Latina. Y quería probarlo con su propio ejemplo. De eso se trataba el proyecto de la coalición que lo llevó al poder, que se conocía con el nombre de la Unidad Popular. La Unidad Popular empieza a hacer el proceso de reformas, empieza a hacer todo el proceso de su programa político, pero al mismo tiempo, como estamos en una época en la que va a haber tanta polaridad y en que los Estados Unidos está interviniendo directamente por vía de la doctrina de la seguridad nacional en los gobiernos de América Latina, como ya lo había hecho en Guatemala con Arvéis, como lo había hecho en República Dominicana. Aquí va a haber una intervención indirecta, va a haber una intervención de poner cantidades y cantidades de dólares para generar una inflación. O sea, hay un plan general para desestabilizar el país, que va a dar la sensación de un caos terrible. Va a haber una desestabilización por cuenta de los dólares, va a haber un retiro de productos del mercado que va a generar desabastecimiento, va a haber, digamos, esto fue una inestabilidad programada que logró generar una sensación profundamente caótica. Entonces, por eso, desde el punto de vista de las derechas, él estaba llevando el país hacia el desastre, y mire cómo no había productos, y mire cómo la inflación había llegado a límites terribles, y mire cómo estaban pasando todas estas cosas. Desde el punto de vista de la izquierda, debería haberse asegurado mucho más y haber apelado de alguna manera a armar el pueblo o algún tipo de guardia que lo pudiera proteger de un viento político tan supremamente fuerte como el que estaba soplando en ese momento en América Latina y en este caso en Chile.
En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de las dos versiones, en cualquiera de los dos relatos, ambas narrativas existen en el Chile actual. Ambas narrativas se refieren a él con la misma pasión, con lo que él significó como símbolo para América Latina y con lo que sus detractores consideraban que era un factor de ruina para la economía chilena o de caos para la economía chilena. Hubo huelgas de camioneros, también hubo huelgas de sindicatos, porque los sindicatos entraron también en niveles de confrontación entre la de los camioneros, los transportistas, entre la de los sindicatos, entre el desabastecimiento y entre el tema de una inflación programada que inestabilizara la economía chilena. Su gobierno se hizo difícilmente viable en las condiciones en las que estaban dando. Él quería sentar un precedente y era un hombre que fundamentalmente lo que quería era crear otro tipo de caminos que no fueran a través de una lucha fratricida, que no fueran a través de la lucha armada, y eso lo dijo todo el tiempo. Él era de izquierda, era amigo de los gobiernos de izquierda, formaba parte de la izquierda de un mundo que era también parte de la época de la Guerra Fría, todo eso, pero sus métodos eran los que eran distintos. Ahí era donde estaba. En sus ideologías podría tener muchas afinidades con Castro, con la Revolución Cubana, sí las tenía, pero tenía una diferencia. Él no creía en la toma del poder a través de las armas, y los otros sí creían que las recetas de las revoluciones eran a través de la toma del poder por las armas. Era la manera como se veía la historia en la época. Llegaron los tiempos en que las figuras como las del Che Guevara eran icónicas dentro del relato de una América Latina que se estaba construyendo en ese periodo de la historia, de la manera que se estaba haciendo. En ese contexto, en un Chile que se está transformando, en un Chile que de todas maneras tiene una cantidad de movimientos civiles que sí los hubo, y en un Chile que está en búsqueda de una serie de soluciones a la inequidad, digamos. Como les digo, esto hoy, viendo uno el ejemplo de Lula en el Brasil, no parece raro. Lula efectivamente hizo un gran esfuerzo por disminuir la inequidad en el Brasil. Lula hizo una cantidad de reformas y eso no fue posible, no fue gravísimo allá. Pero antes de que Lula existiera, en el Brasil sí existió la doctrina de la seguridad nacional, y ellos fueron los primeros que vivieron un golpe de Estado que trajo como consecuencia una sangrienta dictadura. Entonces hay que tener muy en cuenta la época en la cual él estaba y la gente que lo acompañó. Había dentro del ejército gente que lo apoyaba, como Prats, sí, y también gente que estuvo con él, como Orlando Letelier, gente que estaba dentro de su gabinete, y hay digamos, como una búsqueda de un golpe de Estado, de una solución militar que acabe con este experimento, y eso es siempre una amenaza que se va cirniendo alrededor de toda la época de Allende. Cada uno de los 3 años que duró la Unidad Popular siempre está en medio de estos dos fuegos, en medio de una izquierda que pide mucho más avance, más radicalidad, y en medio de una derecha que considera que esto es una amenaza intolerable al statu quo, tal como estaba concebido en esa época. Entonces, en medio de estos dos fuegos, con una tradición civilista, con un hombre que lo que quería era probar otro tipo de caminos para hacer reformas que subsidiaran problemas de inequidad y de desamparo que tenía la gente, Salvador Allende hace lo que él considera, que cree que debe ser importante para Chile, y la situación nos va a llevar a un golpe de Estado. El golpe de Estado va a ser brutal. Y lo que se va a desencadenar de ahí en adelante va a ser una tragedia de proporciones enormes. Hay quienes dicen que eso fue lo que posibilitó que el modelo económico chileno se volviera próspero y que fue mal necesario. Hay quienes lo consideran la peor tragedia histórica que ha habido en el continente en la época moderna. Unas y otras son narrativas que los chilenos tienen dentro de su memoria colectiva. La historia de lo que va a pasar ahí, y cómo va a ser de fuerte, y cómo va a ser de incidente en la América Latina contemporánea, y en la memoria de este continente, es lo que vamos a ver en el siguiente programa.
Entonces, desde los espacios de Chile, en el siglo XX, del tiempo en que los mapuches van perdiendo la batalla por las grandes tierras al sur del Biobío, de los movimientos obreros, de las migraciones, del cobre, del salitre, de la canción popular que canta y cuenta las coplas de la vida de la gente, y de la figura de Salvador Allende en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno.